de la unidad 1, lo que vimos en la teoría, ya hace un tiempo lejano, igual algunas cosas vamos por ahí a retomar. O de la práctica, ¿tiene alguna duda hasta ahora? ¿Todo claro por ahora? Bueno, mejor así. El silencio me hace pensar que está todo bien. Bueno, bueno, a ver, están todos silenciados, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Les voy a compartir pantalla, les voy a compartir la presentación, ¿sí? Vamos a arrancar con eso. Díganme si todos la pueden ver bien. Profe, una pregunta, disculpa que te Sí, moleste. ¿Podrías repetir lo que dijiste recién que se me trabó todo y no escuché? Lo de que sí. el jueves es las dos comisiones juntas en Zoom, puede ser, pues no se No, escuchó. la práctica siempre va a ser presencial, ¿sí? Eso cada uno en Ok, su comisión. Lo que varía es la teoría, ¿sí? La que generalmente va a ser los lunes, casi todas las clases los lunes, pero las próximas dos clases, que van a ser virtuales, ¿sí? Van a tener las dos comisiones juntas, ¿sí? Entonces, el lunes que viene van a tener la 11 y la 12 juntas con el profe de la comisión 12, que es Nahuel, y la otra semana también las dos comisiones juntas, pero les voy a dar la clase yo, ¿sí? ah, listo, listo. Muchísimas Pero bueno, lo que les gracias. decía es que no se preocupen, que igual les vamos a ir recordando siempre por el campo y les vamos a mandar el link para que puedan acceder, ¿sí? Para que Ok, no se confundan. Y después de esas dos clases que vamos a tener adicionales virtuales, ya después lo que sería la unidad 5, que es la parte de operatoria aduanera, ya vamos a tener clase presencial, ¿sí? ok, listo. Gracias. De nada. Bueno, bueno, ven todos. Perfecta la presentación, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces con lo que sería unidad 2, ¿sí? Instrumentos de política comercial. ¿Qué es la política comercial en primer lugar? ¿Sí? Vamos a arrancar por ese lado, ¿sí? La política comercial es un conjunto de instrumentos, ¿sí? Una serie de medidas, de herramientas que permiten la definición del tipo de apertura económica, ¿sí? Que un determinado programa económico establece, ¿sí? En definitiva, el grado de apertura económico lo establece el Estado, ¿sí? Que habíamos entonces hablado allá por la unidad 1 como uno de los sujetos del comercio exterior, no sé si se acuerdan, que habíamos dicho que, ¿cuáles eran los sujetos? ¿Se acuerdan? A ver, no lo digo yo, lo dicen ustedes, si quieren. A ver, ¿se acuerdan cuáles eran los sujetos, los protagonistas del comercio exterior? El Estado y las empresas. Perfecto, ahí muy bien. Ahí también veo que Ezequiel respondió, perfecto. Entonces, las empresas y el Estado. El Estado, habíamos dicho que tenía como dos roles, ¿sí? Uno que tenía que ver con, que era lo que sería más bien como formador del escenario, ¿sí? En el que se dan las relaciones económicas entre empresas que están situadas en distintos países, y que eso lo vamos a ver en la unidad 3, en la siguiente, y lo que sería el rol como administrador del comercio, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? El grado de apertura económica que establece un Estado dentro de su programa económico, ¿sí? Como para simplificarles un poco esa definición. ¿Y qué es el grado de apertura económica? ¿Sí? ¿Qué entendemos por la apertura económica? En definitiva, es ver qué tan abierto está un país a las importaciones y a las exportaciones, ¿sí? Qué tan abierto está a comerciar o a relacionarse con el resto de los países o con el mundo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, nosotros vamos más que nada a lo que son exportaciones e importaciones. Y existen determinados parámetros, ¿sí? Para medir, ¿sí? Entre comillas, medir porque es algo aproximado, pero para darnos una idea un poco más certera de cuál es el grado de apertura económica de un país, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, por un lado podemos considerar
cuáles son las exportaciones de un país, que ahí lo que tiene representado por X se refiere a exportaciones, y cuáles son las importaciones de un país, que es la M, ¿sí? X es exportaciones y M es importaciones. Es decir, bueno, ¿cuánto representan las exportaciones más las importaciones del PBI de un país, ¿sí? Del Producto Bruto Interno, ¿sí? De todo lo que produce un país? No sé si el concepto de Producto Bruto Interno lo tienen, sino tal vez, creo que lo traen del colegio, pero bueno, si no, seguramente en Introducción a la Economía lo van a volver a ver. Pero bueno, básicamente sería eso. Bueno, de todo lo que produce un país, ¿cuánto representan las exportaciones y las importaciones? ¿Sí? Eso sería una forma de saber cuál es el grado de apertura económica. Y después, otro parámetro que se usa mucho es el de la balanza comercial, ¿sí? La balanza comercial sería la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es decir, analizar, ¿tengo más exportaciones que importaciones? Entonces, tengo una balanza comercial superavitaria, ¿sí? En cambio, si las importaciones son mayores que las exportaciones, tengo una balanza comercial deficitaria, ¿sí? Todos los meses, ¿sí? El INDEC publica un informe donde justamente se vuelcan distintas variables, distintos números, bueno, de exportaciones e importaciones, se analiza qué productos exporta la Argentina, hacia qué países, y nos da esta información de la balanza comercial, que es una información estadística y que, digamos, parte de lo que sería el intercambio de bienes físicos, de bienes tangibles, que es lo que pasa por la aduana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los servicios a veces no quedan registrados porque no pasan por la aduana? ¿Sí? Entonces, decir, bueno, obviamente siempre lo que va a buscar un país es tener más exportaciones que importaciones, ¿sí? Porque es como que le van a sobrar divisas, justamente nuestro problema en Argentina, ¿sí? Los últimos meses Argentina ha tenido una balanza comercial superavitaria, pero bueno, no lo suficiente como para compensar otros problemas macroeconómicos que viene arrastrando de escasez de divisas, ¿sí? Pero bueno, es una medida importante, siempre ver si tenemos más exportaciones que importaciones, ¿sí? Bueno, entonces, política comercial, también podemos definir a la política comercial como una serie de objetivos, ¿sí? Que se pueda plantear un Estado, un determinado gobierno, dentro de su plan económico, y una serie de instrumentos, una serie de herramientas o medidas a llevar a cabo para cumplir esos objetivos. Y siempre esos objetivos y esos instrumentos tienen que ver con aspectos comerciales. Cuando hablamos de aspectos comerciales, otra vez lo mismo, estamos hablando de exportaciones y de importaciones, ¿sí? Entonces, ese set de objetivos e instrumentos vinculados a lo comercial los define un país, ¿sí? En relación con su vinculación con los demás países, ¿sí? Por eso, esto que les decía antes, acá vemos bien al sujeto Estado administrando el comercio, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una serie de medidas de política comercial que puede aplicar un Estado en función de cuáles sean sus objetivos en términos de apertura económica para un país, ¿sí? Que van a hacer que pueda haber más exportaciones, más importaciones, menos importaciones. Bueno, ahí lo vamos a analizar. Entonces, estas medidas de política comercial las podemos clasificar, digamos, en tres, ¿sí? Por un lado, yo siempre les digo que vean lo que son las medidas o barreras arancelarias y pararancelarias, y por otro lado, lo que son las medidas para la competencia internacional. Si bien algunos consideran que las medidas para la competencia internacional serían barreras pararancelarias, porque ahora vamos a repasar el concepto de barrera paraраncelaria, que en la primera clase habíamos hablado algo de esto, a ver si se acuerdan también. Pero nosotros vamos a considerar esto, ¿sí? Arancelarias, pararancelarias y por otro lado las medidas para la competencia internacional. Dentro de las medidas para la competencia internacional vamos a ver que hay tres tipos, ¿sí? Por eso lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por lo que serían medidas o barreras arancelarias y pararancelarias. Y yo ahí les aclaré que, digamos, podemos decir medidas como para no darle una connotación negativa, porque uno ve barreras y dice algo que impide, algo que molesta, ¿no? Si bien en la práctica yo les voy a decir barreras, porque es como más se conoce, barreras arancelarias y pararancelarias, pero también estaría bien decir que son medidas, ¿sí? En definitiva, bueno, ahora lo vamos a ver, pero son medidas que restringen las importaciones y por eso son barreras, ¿sí? Lo vamos a considerar
desde el punto de vista de las importaciones. Bueno, medidas arancelarias. A ver si se acuerdan esto que hablamos la primera clase. Son todas aquellas medidas que implican que aquellas medidas que impiden importaciones a través de qué, de qué mecanismo o de qué cosa. ¿Se acuerdan? Sí, mi barrera, ¿cuál sería? Pagar impuestos. Sí, me acuerdo que están con el tema de los impuestos. Exactamente, en este caso sería el arancel. Acuérdense, el arancel es el impuesto del comercio exterior. Entonces son medidas arancelarias, todas aquellas que implican la aplicación de un arancel. ¿Sí? Bien, entonces, en lo que sería importaciones, ¿sí? Nosotros siempre vamos a hablar de derechos de importación, ¿sí? Existen también los derechos de exportación, ¿sí? Que serían como una especie de barrera para la exportación, pero nosotros acá vamos a hablar más que nada de lo que tiene que ver con importación, ¿sí? Bien, entonces, importación, derechos de importación o aranceles de importación. Y siempre hay que tener en cuenta que para saber cuál es el arancel que le corresponde a cada producto, tenemos que saber antes cuál es la partida arancelaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Se había puesto la latita de la cerveza y les había puesto una codificación alfanumérica. Bueno, eso era una partida arancelaria. La partida arancelaria nos decía que eso aplicaba a cervezas en latas de contenido inferior a, no me acuerdo si era 0,75 o 0,5 litros, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar en la unidad 5 bien de qué es una partida arancelaria y demás. Las partidas arancelarias las encontramos dentro de las nomenclaturas o el nomenclador. Nosotros utilizamos por pertenecer al Mercosur, en la nomenclatura común del Mercosur, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante eso. Primero saber cuál es la partida o la posición arancelaria de los productos para saber cuál es el arancel que se va a aplicar. Lo mismo pasa con las pararancelarias, con las medidas de la competencia internacional. Siempre el punto de partida es la partida arancelaria. Justo me quedo como parecido, pero digamos, siempre el comienzo es saber la partida arancelaria. Si yo sé la partida arancelaria, puedo tener toda la información sobre las medidas de política comercial que se van a aplicar a un producto. Es siempre fundamental el punto de partida y por eso es tan importante saber clasificar bien la mercadería y determinar cuál es la partida arancelaria. ¿Sí? Que yo les había comentado que el arte de la clasificación de las mercaderías y la determinación de las partidas arancelarias corresponde a los despachantes de aduana. Bien, después vamos a ver igualmente algunos ejemplos y en la práctica también lo van a ver. ¿Qué tipos de aranceles o derechos de importación existen? Tenemos de distintos tipos, ¿sí? Tenemos de tipo ad valorem, tenemos los específicos, los mixtos, los alternativos y los estacionales. Ahí en la bibliografía van a ver, por eso se los puse como un asterisco, que también les menciona las tasas, los precios oficiales u otros impuestos al consumo. Nosotros solamente en esta materia vamos a considerar los que les puse ahí con el tilde, ad valorem, específicos, mixtos, alternativos y estacionales, ¿sí? No vamos a considerar dentro de los derechos de importación o las barreras arancelarias todas las otras variables que también ahí les menciono. Bueno, entonces, los de tipo ad valorem, ¿sí? Son aquellos que son porcentuales, ¿sí? Es decir, yo tengo un arancel, por ejemplo, de un 5% sobre el valor del producto, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la base imponible de las importaciones o de las exportaciones, ¿sí? Pero en este caso concreto estamos hablando de importaciones, ¿sí? Entonces vamos a aplicar ese porcentaje, por ejemplo un 5%, sobre el valor del producto. Y ahí vamos a tener el arancel que tenemos que pagar, o el derecho de importación, ¿sí? Después tenemos los de tipo específicos, ¿sí? Los específicos son aquellos que son fijos, ¿sí? Por unidad de medida. Por ejemplo, si digo, se tiene que pagar $5 por kilo. Por cada kilo pago $5 de arancel, ¿sí? Después tenemos los mixtos, que implican ad valorem y específicos. Es decir, bueno, aplico el ad valorem y después además aplico un específico, ¿sí? Los alternativos son aquellos que implican utilizar uno u otro, ¿sí? O el ad valorem o el específico, ¿sí? De acuerdo a lo que determine la norma.
Y los estacionales, que son aquellos que se aplican en determinadas épocas del año para productos justamente, ¿sí? Principalmente son productos primarios, que se cultivan, podemos decir, se cosechan en distintas épocas del año, ¿no? Específicas, ¿sí? Entonces, los que ustedes más van a ver, sobre todo, bueno, que más vamos a ver en esta materia, son los ad valorem, que son los porcentuales. Puede ser que también en la práctica puedan llegar a ver los específicos. Obviamente va a depender del día de mañana la empresa en la que trabajen y el producto que sea que traten, ¿sí? Pero bueno, los más comunes son esos, los que son un porcentaje, ¿sí? O los que pueden llegar a ser específicos, ¿sí? Bueno, acá yo les puse un gráfico, ¿sí? Donde podemos ver, siguiente unos añitos, se puede ver dónde ahí dice Global Tariffs, que serían, tariffs siempre son aranceles, ¿sí? Son aranceles globales, dónde son más altos y más bajos en el mundo, ¿sí? Se utiliza como un promedio de los aranceles que se cobran en cada país. ¿Sí? Y ahí vemos que tenemos los que están en más clarito, son los que aplican aranceles más bajos, en promedio un arancel de 2,51% más o menos, podríamos considerar. Y bueno, después a medida que vamos yendo hacia un azul más intenso, son los países con aranceles más altos, ¿sí? Y ahí rápidamente podemos ver que Argentina es uno de los más altos, ¿sí? También tenemos el caso de Brasil, que también es un país que es bastante proteccionista, y ellos protegen mucho su industria nacional, también tienen como un gran mercado para sus propios productos, un país muy grande con muchos habitantes. Bueno, también bueno, el caso de Venezuela, algunos países africanos, ¿sí? Y acá en Asia. ¿Sí? Esos serían como los azules más intensos, ¿sí? Los lugares donde, digamos, es más difícil importar, o digamos, por lo caro, ¿sí? Que es importar en esos países, porque las tarifas, los aranceles son bastante elevados, ¿sí? Siempre Argentina tuvo aranceles bastante altos, igualmente luego lo van a ver la próxima clase, pero también Argentina está condicionada por su pertenencia al Mercosur, ¿sí? Bien. Y dentro de lo que serían las medidas arancelarias, ustedes después van a ver en la práctica el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que bueno, en la primera clase también se las había mencionado. También tienen un video subido al campus, bueno, pueden buscar después si les interesa. Digamos que esta guerra comercial empezó durante la administración de Trump, ¿sí? Luego vieron que ahora está Biden como presidente de Estados Unidos. No sabemos si después volverá Trump, pero digamos, él lo que dijo es, me estoy dando cuenta, o sea, miraba el número y decía, bueno, tengo déficit, si se acuerda lo que vimos antes de la balanza comercial, ¿sí? China me vende mucho más de lo que yo le estoy vendiendo, ¿sí? Entonces analizó el comercio entre China y Estados Unidos y dice, bueno, estoy importando mucho más de lo que le estoy exportando, entonces dijo, no me conviene, no quiero. Prefiero fabricar más en mi país, ver cómo hago. Y bueno, entonces lo que dijo Trump es, dijo, bueno, voy a poner aranceles, ¿sí? A una serie de productos chinos. ¿Y por qué se habla de guerra? Porque China dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Yo voy a contraatacar desde el punto de vista comercial, esto no sería con armas, pero sería una guerra comercial porque es justamente una guerra de aranceles. Sí, obviamente, si uno lo lleva, como les decía, a lo que es una situación más global o más actual, la guerra comercial más o menos, digamos, se mantuvo en el tiempo, si bien son socios comerciales muy importantes Estados Unidos y China, porque fíjense que Estados Unidos es el principal importador a nivel mundial y el segundo exportador, y China al revés. China es el principal importador y el segundo exportador, y entre ellos siguen comerciando un montón. Pero es como que esto va más allá de lo que es una simple guerra comercial entre dos países, sino estamos hablando de las principales potencias a nivel mundial. Y lo que hay un poco atrás de esto es la disputa también del poder, ¿no? Y de decir, bueno, quién es el que lidera el mundo, ¿no? Y bueno, después hay otros temas también tecnológicos, ¿sí? Una cosa que, bueno, que se podía analizar también en ese momento, cuando empezó, es que siempre que hay una guerra comercial, hay que ver que hay otros países que tal vez se beneficien de esa guerra comercial incluso, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos un gráfico, bueno, con distintos países o con la Unión Europea, que es un bloque comercial, y bueno, claro, o sea, lo que China le dejó de comprar a Estados Unidos o lo que Estados Unidos le dejó de comprar a China, tenía que ir a buscarlo a otros países, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo,
como la Unión Europea fue el principal beneficiado, ¿sí? Porque muchas cosas que le vendía a Estados Unidos, que China le dejó de vender, digamos, y al revés, también cosas que le vendía a China que Estados Unidos ya no le iba a vender, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que analizar un poco también, más allá de lo que ocurre entre esos dos países, esas dos potencias, también lo que puede derivarse de una guerra comercial, ¿sí? A veces son complicaciones, otras veces otros pueden verse beneficiados, y otra vez lo mismo que siempre lo dijimos la primera clase, lo vamos a seguir diciendo, efecto de la globalización, ¿no? Bueno, también se puede analizar en distintos sectores, ¿sí? Qué es lo que se capturó por otros países, qué es lo que se mantuvo por lo que mantuvo China, qué es lo que se quedó Estados Unidos o no. Y vemos que, bueno, principalmente de cada sector, del sector eléctrico, de maquinaria, ¿sí? De comunicaciones, todo, generalmente, digamos, lo que dejaron de venderse entre ellos fue a parar, ¿sí? a otros países, digamos, ¿no? Incluso en nuestro país también en su momento se decía que se iba a haber beneficiado, que de hecho seguramente se benefició, decía las exportaciones argentinas aumentarían un 2,4% por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Imagínense todos los productos tal vez primarios que Estados Unidos le vendía a China, que bueno, China tuvo que salir a buscar a otro lugar y bueno, Argentina era uno de esos países que podía vender estos productos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como para hacer un análisis más profundo. Y bueno, ya llevados un poco más a la actualidad, que esto también se los había comentado en la unidad 1, tenemos la guerra actual bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también fue una especie de guerra comercial, porque algunos países al principio se solidarizaron, sí, más que nada el mundo occidental, con Ucrania, y dijeron, bueno, vamos a poner ciertas barreras a productos de Rusia, incluso se había hablado de suspender el sistema internacional de pagos para que Rusia no pudiera cobrar sus exportaciones. Pero bueno, la realidad es que Rusia exporta productos que son muy importantes, ¿sí? Para muchos países y bueno, después en el largo plazo era medio difícil sostener eso. También, por otro lado, Ucrania también era exportadora de muchos productos primarios, entre ellos el trigo, soja, y bueno, también por ese lado bastante sufrió Ucrania porque no podía exportar, porque habían bloqueos. ¿Sí? Pero bueno, ahí otra vez tenían que aparecer nuevos países, ¿sí? Para poder suplir esa demanda. Y también lo que les había comentado, esta separación que se va dando entre lo que es un poco Oriente-Occidente, Rusia, sí seguía comerciando mucho con China, ¿sí? Es decir, bueno, no le vendo tanto a la Unión Europea, Estados Unidos, que están aliados de Ucrania, bueno, digamos que Rusia y China como que cada vez se van juntando más, ¿no? Bueno, hasta acá sería lo que hablamos de las medidas arancelarias, entonces decimos, aplicamos aranceles. Medidas pararancelarias, ¿se acuerdan? En la unidad 1, bueno, en realidad en la primera clase cuando hicimos desde el ping-pong, también dijimos, bueno, ¿qué son las medidas pararancelarias? Que me acuerdo que entre todos lo sacamos, ¿sí? Que son todas aquellas medidas, ¿sí? O barreras, ¿sí? Que impiden las importaciones, pero que no usan como herramienta un arancel, ¿sí? Entonces, todas aquellas medidas que no aplican aranceles, ¿sí? Entonces, arancel no es. Y tenemos distintos tipos de medidas, ¿sí? Para arancelarias. Tenemos medidas de tipo administrativas, sanitarias y fitosanitarias, vinculadas con certificados, de tipo cuantitativas, y también les puse como un asterisco las monetarias, pero las monetarias nosotros no las vamos a estudiar en esta materia. Seguramente cuando tengan la materia de teoría del comercio y finanzas, van a analizar bastante en detalle lo que son las medidas de tipo monetaria, sus efectos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el tipo de cambio y demás. Pero nosotros vamos a quedarnos con las administrativas, las sanitarias y las fitosanitarias, las de certificados y cuantitativas. Y acá viene una aclaración. Si nosotros les preguntamos desde el punto de vista teórico la clasificación, está bien que ustedes nos dividan. Las medidas arancelarias son las administrativas, las sanitarias, certificadas, cuantitativas. Pero cuando nosotros les preguntamos en la práctica que nos identifiquen medidas arancelarias o pararancelarias, ¿sí? En un caso práctico donde ustedes van a tener esas medidas, las van a tener que clasificar e identificar, es suficiente que nos digan medidas pararancelarias, ¿sí? O sea, no se enrosquen mucho con la clasificación en detalle,
¿sí? Porque incluso vamos a ver que dentro de las administrativas hay otra clasificación. Y a grandes rasgos, siempre vamos a hablar de administrativas o burocráticas, sanitarias y fitosanitarias, y podemos hablar incluso de certificados, pero van a ver que una misma medida puede estar en varias clasificaciones a su vez, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, hablar de una clasificación tan taxativa es medio relativo, ¿sí? Nosotros igual vamos a ver las diferencias, pero van a ver que, por ejemplo, una medida de tipo de certificados podría llegar a englobarse como una medida de tipo fitosanitario, por ejemplo, ¿sí? Eso para hacerles la aclaración, ¿sí? En la práctica es suficiente con que ustedes digan es arancelaria para arancelaria y es esta medida, ¿sí? Después, desde el punto de vista teórico, sí tienen que saber definirlas y de qué se trata cada una. Ahí las vamos a ir viendo igualmente en detalle. Bien, a ver, no tengo el chat abierto porque si no, no puedo ver la presentación. Estoy viendo que no hay ninguna pregunta por el momento. Por ahí me es más fácil si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar que ver el chat. Por ahí el chat me lo paso, ¿sí? Así que, bueno, eso ustedes me van avisando. Vamos a arrancar con la primera clasificación, ¿sí? Las medidas pararancelarias de tipo administrativas. También, para mí, esta clasificación está bien desde el punto de vista teórico, pero en la práctica son administrativas o burocráticas y punto, ¿sí? Dentro de los que serían administrativas tenemos, como burocráticas genéricas, se consideran las que establece el Estado o el sistema en general, ¿sí? Y podemos decir, bueno, van hacia impedir más o menos las importaciones. Por ejemplo, las famosas licencias automáticas y no automáticas de importación. Esas podemos considerarlas como burocráticas genéricas, ¿sí? Son medidas de política comercial, ¿sí? Porque, de hecho, ahora vamos a hablar un poquito más de ellas, pero todos los gobiernos siempre hacen modificaciones en términos de política comercial respecto a las licencias, ¿sí? Entonces, bueno, en general, obviamente, si ponemos licencias más restrictivas, va a ser más difícil importar en términos generales. Respecto a lo que serían las de tipo aduanero, ¿sí? Las administrativas aduaneras, ahí vamos un poco a lo específico de lo que pide la aduana, ¿sí? Como barrera, ¿sí? Imagínense papeles, imagínense trámites, imagínense cuando van a hacer un trámite les dicen, bueno, tenés que esperar tantos días, y después de tantos días les dicen, no, pero te faltó esto. O ustedes van y piensan que tienen todo y quieren ya terminar con el trámite, pues están apurados, pero les dicen que no, que hay algo que está mal y por ahí no está escrito en ningún lado. Bueno, ahora también vamos a hablar un poquito de eso. Las de tipo aduanero podrían ser declaraciones juradas que se pidan al momento de realizar una importación, o por ejemplo, registros de importación previos. De hecho, bueno, por ejemplo, para poder importar o exportar, se requiere que las empresas estén inscritas en un registro de importadores y exportadores. Si bien a partir del decreto que salió en diciembre, esto cambió, ¿sí? Ahora cualquiera podría anotarse como importador y exportador, ¿sí? Presentando un certificado de antecedentes penales y que eso sea válido, ¿sí? Antes se pedía además acreditar solvencia económica. Es algo que está así ahora, pero bueno, como todas las cosas del decreto todavía no se terminaron de reglamentar. Entonces hasta que por ahí no sale algo que lo contradice, o bueno, todavía es como muy nuevo, ¿sí? Entonces les hago la aclaración solo para que sepan. Después tenemos las que son de tipo burocráticas relacionadas, ¿sí? ¿Y las relacionadas a qué se refiere? A que están relacionadas a otros organismos, ¿sí? En el comercio exterior tenemos a la aduana como el organismo principal, ¿sí? Que es el que emite toda la normativa que ustedes van a estudiar, el código aduanero, las normas de valoración, clasificación. Pero también tenemos otros organismos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, puede ser SENASA, ¿sí? Que intervienen al momento de realizar una importación, por ejemplo, también para exportación, pero estamos hablando de importación. Entonces, después vamos a hablar, cuando veamos lo que serían las barreras de tipo sanitaria, fitosanitarias, vamos a hablar de SENASA, de INAL, de ANMAT, que son organismos sanitarios y fitosanitarios. Y bueno, digamos, para la importación de un producto tienen que intervenir otros organismos, ¿sí? Es el concepto, y tienen que autorizar la importación en función al tipo de producto, ¿sí? Se denominan mucho en la jerga terceros organismos, ¿sí? Intervenciones de terceros organismos.
Y por último tendríamos las de tipo técnicas, que tienen que ver más que nada con la personalidad del importador, ¿sí? Uno de los ejemplos que, bueno, yo ahí les puse serían decir, bueno, los metros que se le requiera para, por ejemplo, una habilitación de aduana en factoría que cumpla con ciertas características, metros cuadrados de, no sé, de un galpón, o donde se pueda hacer la aduana, determinadas cuestiones tecnológicas, ¿sí? O, por ejemplo, lo que sería el CEF, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad financiera de los importadores, ¿sí? Pero bueno, es muy fina la diferencia, ¿sí? Entre cada una de estas clasificaciones, ¿sí? Bien, vamos a ir a ejemplos. Entonces, como les decía, dentro de lo que serían las de tipo administrativa, tenemos lo que son las licencias de importación, ¿sí? Las licencias de importación, ¿sí? Siguen, supuestamente, por nuestro país, forma parte de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo sobre los procedimientos para el trámite de licencias de importación. Ustedes lo tienen subido ahí en el campus, es larguísimo, si lo quieren leer, les va a dejar todo muy claro, pero no se va a evaluar, sí, eso les quiero decir, está como material adicional. Y básicamente lo que dice ese acuerdo es que las licencias para su otorgamiento, el sistema debería ser sencillo, transparente y previsible, ¿sí? Que después van a ver que también son los principios de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Que el comercio sea libre, ¿sí? Que las reglas de juego sean claras. Bueno, ¿qué pasa? Esto implica que, por ejemplo, si uno pide que le aprueben una importación y dicen que en 60 días máximo les tienen que responder, en 60 días máximo les tienen que responder. ¿Qué pasa en la práctica? Ahora no, igual hago la aclaración, pero hasta el año pasado pasaba que ustedes hacían un pedido de aprobación de importación, pasaban los 60 días y no sabían qué hacer, ¿sí? Básicamente. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Hay dos tipos de licencias, las licencias automáticas y las no automáticas. Las licencias automáticas de importación son aquellas que ustedes piden, hacen el pedido de lo que sería, actualmente se llama SEDI, que es el Sistema Estadístico de Importaciones. Anteriormente se llamaba SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina. Anteriormente se llamaba SIMI, Sistema Integral de Importaciones, de Monitoría de Importaciones. Bueno, un trabalenguas. Cada gobierno le pone un poco su nombre, su impronta. Pero bueno, hay un caso mítico que eran las de DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, que por ahí, si alguno de los que me dijeron que trabajaban en algo de comercio exterior, por ahí les suenan, es un caso mítico porque fue principalmente durante la administración de Moreno, que no se sabía nunca cuándo las iban a aprobar, ¿sí? Si bien cuando fue ahora el año pasado el cambio de gobierno fue una situación similar, era una situación total de incertidumbre, ¿sí? Y siempre los motivos son más o menos los mismos, la escasez de divisas, bueno, otras cuestiones, un poco temas de protección de la industria nacional, que eso siempre es bueno en su justa medida. Pero bueno, en definitiva, cuando ustedes presentan una SEDI que se llama actualmente, ya no les va a pedir una licencia, ¿no? Ya al día siguiente que ustedes hacen un pedido de importación, al día siguiente lo tienen aprobado, ¿sí? Después hay otro tipo de trabas que tienen que ver con los pagos al exterior, pero bueno, exceden la materia, algo vamos a hablar cuando hablemos de finanzas internacionales. Con esto les quiero decir que ahora es más fácil importar, sí, es más fácil importar porque las aprobaciones son más fáciles y hay certidumbre respecto a los plazos de pagos que uno le puede informar a los proveedores del exterior, pero todavía hay algunas trabas y también esos plazos de pago para el exterior tal vez no son los que uno quisiera, ¿sí? Porque cuando ustedes le van a comprar a alguien en el exterior, lo que generalmente hace es pedirles un anticipo. Entonces, que ustedes les digan, te voy a pagar 25% a los 30 días del despacho, 60, 90, 120. Tipo dice, bueno, ¿qué seguridad tengo que me va a pagar? Primero, segundo, me va a pagar dentro de 1000 años, ¿no? Entonces, bueno, con esto, bueno, les queda un poco lo que es el panorama, ¿sí? Si bien antes existían las licencias automáticas y no automáticas, ahora no están vigentes, ¿sí? Pero es importante que ustedes las conozcan, porque puede ser que vuelvan, ¿sí? Las automáticas implican que ustedes hacían un pedido de importación y se les aprobaba sin más,
y las no automáticas son estas que yo les digo que siempre demoraban bastante más. A veces el tiempo prudencial y otras veces excedían los plazos establecidos. Entonces, bueno, tal vez en la práctica se da que por momentos no cumplimos del todo con lo que es el acuerdo sobre el procedimiento para trámite de licencias de importación de la OMC, que establece que el trámite debe ser sencillo, transparente y previsible. Es decir, bueno, tengo que saber todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y si hago todo lo que tengo que hacer, deberían los plazos que me dice la norma lograr tener mi licencia de importación, ¿sí? Si está todo bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, siempre los gobiernos deberían dar la información suficiente para que esto suceda. ¿Sí? Entonces, yo ahí les diferencié lo que sean las automáticas y no automáticas. Si bien, como les decía, ahora no están vigentes, pueden volver. Nosotros igual van a ver que tenemos casos prácticos con licencias y puede ser que en el parcial tengan una licencia automática o no automática. Acuérdense, por favor, que son barreras para arancelarias. Y bueno, eso respecto a lo que son las administrativas, ¿sí? Que tiene que ver con, como les decía, todas las trabas burocráticas, si pudiéramos decir en general. Después podemos ver si tienen que ver específicamente con el importador, con la aduana, con el Estado, con la aduana, ¿sí? Pero son trabas, papeleo, plazos, ¿sí? Respecto a lo que serían las de tipo sanitario y fitosanitario, ¿sí? Se relacionan con las de certificados. ¿Por qué? Porque vieron que era otra de las clasificaciones que les había dicho. Porque las medidas sanitarias y fitosanitarias implican que como objetivo, ¿sí? Para sortear este tipo de barreras o medidas para arancelarias, necesitamos obtener un certificado sanitario y fitosanitario, o fitosanitario, depende del producto, que nos permita o nos autorice poder hacer la importación, ¿sí? ¿Qué son las medidas sanitarias o fitosanitarias? Son aquellas que permiten, ¿sí? O regulan el ingreso de productos para consumo humano o animal y preservan, ¿sí? La salud de humanos, animales, en el caso de las sanitarias, de humanos y animales, y las fitosanitarias, la preservación de los vegetales. ¿Sí? Entonces realizan una serie de controles y de que se cumplan ciertas especificaciones técnicas de los productos. Entonces, si ustedes van a importar un alimento, es importante que le pidan a su proveedor el certificado sanitario correspondiente, ¿sí? O un certificado que les dé todas estas especificaciones técnicas para que ustedes puedan luego tramitar ante la autoridad sanitaria, fitosanitaria de Argentina, el certificado que les va a permitir hacer la importación en nuestro país. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de cuidar la salud, ¿no? O sea, en primer lugar lo más importante, la salud de los humanos, los animales, los vegetales, ¿sí? Que no entren enfermedades, que no entren plagas, ¿sí? Pero también estamos hablando, y ahí se los aclaré, de proteger la producción de un país, ¿sí? Si nosotros dejamos que entre una enfermedad, por ejemplo, eh, caso de plagas, ¿no? ¿Se acuerdan la vaca loca o todas esas historias? Bueno, obviamente eso nos puede perjudicar nuestra propia producción, ¿sí? Y al revés, y después se corre la ola, en Argentina está la vaca loca, nadie nos va a comprar carne también, ¿no? O sea, también va para el lado de las exportaciones. ¿Sí? Pero bueno, tenemos por un lado lo que sería, obviamente, preservar, ¿sí? A las personas, a los animales, a los vegetales, y también la producción de nuestro país, ¿sí? Esos son los objetivos que siempre se deberían buscar cumplir, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan esto, las medidas arancelarias en sí tienen un motivo que está bien, ¿sí? El tema es cuando se usan con otros fines y el Estado a veces las usa justamente con otros motivos que exceden los motivos auténticos para los cuales existen estas barreras, ¿no? También nuestro país, como perteneciente de la Organización Mundial del Comercio, adhiere a lo que establece el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿sí? De la OMC. ¿Sí? Ahí, bueno, les aclaro eso, ¿sí? Siempre entonces son acuerdos, lo que establecen los acuerdos deben tener un fundamento científico, ¿sí? Y no tienen que ser una forma de traba arbitraria. También nos ha pasado que por ejemplo, en la discusión del acuerdo comercial de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur, por ejemplo, Francia, que tiene un sector agrícola muy importante, decía, no podemos importar productos de Argentina o de Latinoamérica o del Mercosur porque no cumplen, no sé, ciertas cuestiones ambientales o ciertas regulaciones, que nosotros somos muy exigentes.
Y bueno, a ver, en algún punto podía tener algo de razón, pero obviamente atrás de eso había un interés económico de ellos mismos, que sabían que iban a ingresar productos más competitivos a precios más bajos y que bueno, que podían llegar a dañar su propia producción. Entonces, bueno, va un poco en contra también de pertenecer a la OMC y que decir que bueno, que todos podemos comerciar libremente y demás. Bueno, entonces también para que entiendan eso que lo que les decía, a veces se usan con otros fines, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las autoridades más importantes en términos sanitarios o de fitosanitarios? SENASA, ¿sí? Que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, seguramente lo han escuchado nombrar, y ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y ANMAT también va de la mano del INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, ¿sí? ANMAT-INAL. Por ejemplo, si nosotros repasamos cuáles son los objetivos del SENASA, fíjense que esto no es para que lo estudien ni nada, pero solamente como curiosidad, el objetivo del SENASA es asegurar la protección fitosanitaria de las cadenas agroalimentarias, garantizar a los consumidores internos y externos que los productos se ajustan a los requisitos especificados de tipo fitosanitarios y sanitarios de calidad e inocuidad, ¿sí? Fomentar el reconocimiento del sistema de certificación y control, asegurar prácticas comerciales equitativas. Acá les puse un listado de muchos trámites que realiza el SENASA, ¿sí? Para que se hagan una idea, ¿sí? Por ejemplo, para habilitar establecimientos, ¿sí? Establecimientos para productos de origen vegetal, productos alimenticios, ¿sí? Para que puedan ingresar alimentos importados. Luego también productos de origen animal, evaluaciones técnicas de trámites, productos de origen vegetal, autorización fitosanitaria de importación, bueno, un montón de trámites vinculados a lo que tiene que ver con lo sanitario y lo fitosanitario. Por ejemplo, respecto a lo que es la miel, vieron bueno, que en Mar del Plata, principalmente Sierra de los Padres, tenemos mucha producción de miel. SENASA habilita, fiscaliza y controla las salas de extracción, los establecimientos procesadores y los depósitos de miel, ¿sí? Audita las entidades certificadoras de productos orgánicos. Vieron que ahora está muy de moda el tema de que los productos sean orgánicos, es algo que se demanda mucho en los países. A ver, nosotros lo demandamos también dentro de lo posible, lo que pasa es que por ahí son productos más caros, y bueno, incluso en países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos y Unión Europea, es como un requisito que los productos sean orgánicos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que alguien también otorgue esta certificación, y obviamente las certificaciones no pueden ser truchas, tienen que basarse en ciertos parámetros, en ciertas cuestiones, en ciertas reglamentaciones, ¿sí? También SENASA se encarga de controlar que se cumpla con la fumigación de los embalajes. Siempre que hablemos de embalajes de madera, que pueden ser cajas de madera, o una cosa que se usa mucho en el comercio exterior, que son los pallets para transportar mercadería, pallets de madera, todavía se usan, si bien existen pallets de plástico, ¿sí? Bueno, obviamente es importante que todo lo que ingrese de madera esté fumigado, que tenga un tratamiento térmico específico, que asegure que esa madera no tiene ninguna plaga, ningún bicho metido, nada raro que pueda ingresar a nuestro país y perjudicarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso se usa para lo que es importación, hay que hacer un trámite. Obviamente, si nosotros importamos productos, pedirle a nuestro proveedor, ¿sí? En el exterior, que haga el tratamiento correspondiente. Y, a ver, les quería mostrar acá, bueno, hay todo un proceso que cuando ingresa una mercadería se tiene que hacer una presentación en SENASA, hay que hacer un trámite, y siempre es importante que esté un sellito, ¿sí? Con esta imagen en cada uno de los pallets, ¿sí? Que ahí, bueno, yo les puse lo que quiere decir, pero bueno, básicamente esto implica que se ha hecho el tratamiento de fumigación, HT del heat treatment, ¿sí? Del tratamiento de calor, es un proceso que se realiza térmico para, como les decía, matar las plagas, ¿sí? Pero tiene que ver con una medida de tipo fitosanitaria, ¿sí? Y bueno, ahí tienen, digamos, todo lo que tendría que tener este sellito para que sea auténtico, y también va acompañado de un certificado. Bueno, habíamos hablado hasta ahí de SENASA, ¿sí? Después también existe la ANMAT, como les decía, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ¿sí? Que a través del INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, ejerce actividad regulatoria en alimentos,
envases, materiales en contacto con alimentos y productos domisanitarios que son los de limpieza, desinfección en determinadas jurisdicciones del país. Y para todo lo que es importación de este tipo de productos, ANMAT e INAL intervienen. Hace poco salió una excepción, ¿sí? Para llevarlo un poco a la actualidad, y decían, bueno, como tenemos toda esta crisis de la epidemia del dengue, dijeron, bueno, vamos a eximir de la intervención en aduana, en la importación, cuando se importen repelentes, vamos a eximir la intervención de ANMAT y de INAL, ¿sí? Para que se hagan una idea de la importancia que tiene este tema y que, bueno, en definitiva es una barrera más. Tiene su fundamento, obviamente, pero bueno, en situaciones tal vez de crisis se facilitan un poco más estos mecanismos, ¿no? Entonces, básicamente lo que es comercio exterior, exportación e importación, siempre cuando estemos hablando de alimentos, de suplementos dietarios, de envases y materiales en contacto con alimentos, o como les decía, los productos sanitarios de limpieza, desinfección, siempre vamos a tener que pasar por ANMAT INAL y hacer un trámite para poder realizar la importación. Tenemos que presentar qué es lo que vamos a importar, cuáles son las especificaciones técnicas del producto, imágenes, a veces nos piden muestras, ¿sí? Entonces, y bueno, esto también es curioso. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba haciendo una importación, que eran unas muestras, pues también puede ser que se los pidan para muestras. Digo, bueno, no es un alimento, pero bueno, si es un envase o un material en contacto con alimentos, también tiene que realizarse esta intervención, ¿sí? Por ANMAT INAL. También para preservar, obviamente, nuestra salud, que no sea ningún tipo de envase o material que sea dañino para la salud humana, obviamente, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a lo que serían las medidas arancelarias que tienen que ver con los certificados. ¿Sí? Ahí tienen el libro como técnicas mediante la intervención de certificados. Bueno, lo que serían las medidas arancelarias que tienen que ver con certificados. Cuando hablamos de medidas arancelarias de certificados, podemos verlas desde dos puntos de vista respecto de lo que sería certificados, ¿sí? Que justamente no quiero decir que nos certifiquen, pero que nos avalen, ¿sí? Que el producto tiene cierta calidad, lo cual nos permite estandarizar productos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las certificaciones de calidad ISO, ¿sí? Por ejemplo, ISO 9001, ¿sí? Es o las buenas prácticas de manufactura. Cuando después lo vean del lado de la exportación, van a ver siempre la importancia de esto, ¿sí? Para poder vender mejor sus productos y dar más confianza a sus clientes. Pero del lado de la importación, ustedes como compradores también dicen, bueno, ¿cómo sé que este producto es de la calidad que dicen? O quiero saber si la empresa es seria. Bueno, mirá, tengo estas certificaciones. Siempre es importante que esas certificaciones sean de carácter internacional, porque por ahí nosotros tenemos certificaciones internas en nuestro país, pero siempre es importante, en la medida que la empresa pueda, acceder a certificaciones de calidad de carácter internacional. Entonces, cuando hablo de estandarización es que estas certificaciones, en muchos casos, lo que hacen es cumplir justamente con estándares, con ciertos parámetros, ¿sí? Que si todas las empresas que tengan una determinada certificación de calidad se supone que cumplen con esos estándares o con esos parámetros, ¿sí? Y después hay algunos certificados que tienen que ver más que nada con la presentación de los productos. Y ahí vamos más a lo que serían los certificados para envases o embalajes. Y ahí es donde les digo que por ahí estamos hablando de, por ejemplo, el caso de también barreras de tipo sanitarias, ¿sí? Como les decía antes, pueden ser envases que estén en contacto con alimentos. Ah, bueno, ¿qué es sanitario o es de certificado? Porque en definitiva voy a generar un certificado de tipo sanitario, ¿sí? Y por último tenemos las medidas pararancelarias cuantitativas, ¿sí? Como la palabra lo dice, cuanti de cantidad, y que son aquellas medidas que limitan, ponen un límite a la cantidad de productos que pueden ingresar a un país, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de medidas pararancelarias cuantitativas, las de tipo cuota o las que son cupos, ¿sí? Las cuotas son las que los estados negocian entre sí, se ponen de acuerdo, ¿sí? Dicen, bueno, yo te doy más ingreso de estos productos, ¿sí? Y obviamente siempre hay una negociación de este tipo, el otro país espera que también le den algo a cambio. Bueno,
ok, vos me podés vender más de esto y vos, ¿de qué me das, por ejemplo, cuota para importación de mis productos? Ah, bueno, te doy esto. Generalmente va un poco de la mano, ¿no? Es algo que se negocia entre los estados. Y los cupos es una medida unilateral de un estado, ¿sí? Es decir, esa decisión la toma un estado solamente, ¿sí? Es decir, no es que se ponen de acuerdo dos, sino que un estado dice, bueno, voy a restringir la cantidad de importación de determinados productos y tiene que estar obviamente amparado en una razón. Y ahí les puse que puede ser el caso de las salvaguardias, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué son salvaguardias, porque las salvaguardias son una forma de medida para la competencia internacional, que son medidas que se toman en casos de urgencia y donde el Estado dice, bueno, tengo que restringir ya la cantidad de productos que ingresan por un motivo generalmente, como les decía, urgente, por un tiempo determinado, ¿sí? Que es importante para el país, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Las dos es lo mismo, limitan la cantidad, ¿sí?, de productos. Las otras también limitan en definitiva la cantidad, pero bueno, no son tan directas, digamos. Esta te dice, bueno, esta cantidad, ¿sí? Y pueden ser entonces cuotas o cupos, en función de quién define el límite de esa cantidad. Si son los estados que se ponen de acuerdo o si es un solo estado, ¿sí? Bueno, a ver, yo acá les puse una página que también, si no la conocen, la van a ver y la van a usar seguramente a lo largo de la carrera bastante, que se llama Market Access Map del International Trade Center, que también se la conoce como MACMAP, y es una página donde ustedes pueden acceder a todas las barreras arancelarias y pararancelarias, ¿sí?, para el ingreso de productos a distintos países, ¿sí? Esto es importante, principalmente cuando ustedes van a exportar, ¿no? Porque a ustedes les interesa saber a dónde pueden ingresar sus productos o qué trabas pueden llegar a tener, ¿no? Y si ustedes se fijan, ahí les pide quién es el país que exporta, el país de destino, ahí podemos poner exportando desde Argentina y el destino que sea Brasil. Y acá les dice buscar el producto por el HS6 code or name. Bueno, les permite buscar por nombre, pero siempre va a ser mejor que ustedes tengan esto, que sería la posición arancelaria. Por eso les decía que siempre es importante partir de la base de tener una partida arancelaria, una posición arancelaria. ¿Sí? Es la base de todo, tanto para buscar barreras como para cuando el día de mañana busquen información comercial también, cuando busquen información de mercado. Y del otro lado, si nosotros quisiéramos buscar barreras, ¿sí?, de importación, también podemos buscar para lo que es exportación, pero barreras de importación en nuestro país, podemos acudir a la ventanilla única de comercio exterior, a la parte de la central de información, ¿sí? Entonces ustedes, de hecho, bueno, nosotros usamos esto en la materia, después el día de mañana, la verdad que les puede resultar muy útil en la práctica misma. También parten de una palabra clave, de una posición arancelaria, y ponen, bueno, qué tipo de operación es, y el país de origen o destino. Y ahí les va a tirar todas las barreras arancelarias y pararancelarias. Después vamos a ver algún ejemplo y, bueno, principalmente lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la unidad 5, ¿sí? Ahí lo vamos a ver bien en la práctica. Pero bueno, que sepan que existen estas dos herramientas, tanto si queremos buscar a nivel internacional como si queremos buscar dentro de nuestro propio país. Queremos saber, bueno, quiere importar esto, para tener una idea, ¿no? Siempre yo digo lo mismo, aquí ir a un despachante, ¿no?, para confirmar, pero nos da una idea, ¿sí? O el día de mañana tienen que hacer algún trabajo o lo que sea para alguna materia, bueno, lo van a usar seguro. Bueno, y acá, como para también ponerles un ejemplo de algo que ocurrió durante la pandemia, era todo un gráfico donde mostraba los distintos pasos para fabricar una vacuna contra el COVID y luego poder enviarla a los distintos países de destino. Entonces, bueno, eran varios pasos, yo acá les destaqué el 5 y el 6, que tenía que ver a partir de la distribución internacional. Fíjense que cuando las vacunas salían, ¿sí?, del país de origen, ¿sí?, siempre que era muy importante mantener, por supuesto, la cadena de frío, no solamente teníamos tal vez algunos controles en lo que era el país exportador, sino también a eso le agregamos, o a los conocidos que recién mencionamos,
le agregamos todo lo que tiene que ver con los controles del COVID-19, todos los controles sanitarios que se hacían en ese momento, ¿no? De las personas. Y cuando llega al país de destino, ¿sí? El border clearance es, digamos, hacer aduana en fronteras, es decir, cuando llega al país a hacer la parte de aduana. Customs sería la aduana, y sería, bueno, decir, bueno, tariffs, other duties and charges, sería pagar todos los impuestos, lo que les decía, principalmente lo que serían barreras arancelarias. Y después teníamos las inspecciones y los controles, ¿sí? Y principalmente lo que eran las barreras sanitarias para que las vacunas puedan ingresar a nuestro país, ¿sí? Entonces, fíjense toda la logística, que bueno, en el caso de las vacunas, eran productos que se necesitaban en forma urgente, y no se podía romper la cadena de frío, entonces viajaban de forma aérea, ¿no? Pero bueno, fíjense que teníamos la salida en el país de origen y después todas las cosas que tenía que cumplir, digamos, la mercadería para poder distribuirse y llegar a nosotros, ¿no? O sea, lo que serían las barreras tanto arancelarias como las pararancelarias, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda de lo que eran barreras arancelarias y pararancelarias? Estoy viendo el chat, creo que me pusieron todos ahí la asistencia, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos a pasar a lo que serían las que tienen que ver con la competencia internacional o la defensa comercial, ¿sí? Sería como la última parte de lo que serían las barreras. ¿No? ¿Está claro hasta ahora? Quédense tranquilos, igual, como les decía, ahora vamos a ver algunos ejemplos y después en la práctica lo van a ver con algunos casos, después en la unidad 5, cuando veamos tema de aduana, vamos a ver ejemplos concretos, porque ya después lo vamos a vincular con la parte aduanera también, y bueno, ahí les va a terminar de quedar todavía más claro, ¿sí? Bien, a ver. Bueno. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que serían las políticas para la competencia internacional, o lo que podríamos decir que se llaman políticas de defensa comercial, es lo mismo, están incluidas en la política comercial, al igual que las barreras arancelarias y las pararancelarias, pero a diferencia de las otras, ¿sí? Sí podemos decir que son medidas de protección temporaria, es decir, por un tiempo determinado, por un plazo. Siempre que se establecen estas medidas se dice por qué plazo de tiempo. Tiene una protección temporaria de la rama de la producción doméstica, ¿sí? Contra las importaciones de otros países. ¿Sí? De la rama de la producción doméstica, bueno, decimos contra lo que sería, o sea, una protección de la producción nacional, podemos decir, para simplificar, ¿sí? Rama de la producción doméstica o rama de la producción nacional, ¿sí? Entonces, y siempre como es contra las importaciones, por eso decimos que son medidas, ¿sí? De política comercial que obstaculizan las importaciones. Y siempre en todas estas medidas, ¿sí? Que se aplican distintas medidas de acuerdo a distintas situaciones, siempre se va a poner la lupa en las importaciones, es decir, bueno, ¿cómo aumentaron las importaciones en los últimos años? ¿Sí? ¿Qué pasó durante esos años? ¿El producto se podía producir en el país? ¿No se podía producir? Sí se podía producir, pero entraban estos productos y destruían la industria nacional. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Entonces siempre acuérdense que el foco se pone y el análisis en la cantidad de importaciones, se hace ese análisis, y ese es el objetivo, ¿sí? Limitar las importaciones. Bien, y cuando decimos que estamos protegiendo en forma temporaria a la rama de la producción nacional de las importaciones, ¿de qué la estamos protegiendo? ¿De un daño, sí? O de una amenaza de daño a esa producción nacional, ¿sí? Y acá hay un concepto que después lo vamos a volver a ver, que es el de daño, ¿sí? ¿Qué implica el daño? O amenaza de daño. Entonces, el daño puede ser actual o puede ser potencial, ¿sí? Puede ser un daño que esté ocurriendo, que haya sucedido, o que pueda llegar a suceder, por eso en potencial, ¿sí? Por eso es una amenaza de daño. También se considera causa válida para aplicar este tipo de medidas. Y ese daño o amenaza de daño, ¿sí? Es sobre la rama de la producción nacional, que implican productores locales de un producto similar o competidor, ¿sí? Cuando se habla de productos similares, o el mismo producto o un producto similar, pero en definitiva es un producto que sea
competencia, que se ve amenazado, ¿sí? por el ingreso de este tipo de productos, ¿sí? Entonces, es temporaria la protección de esa rama de la producción doméstica o rama de producción nacional contra las importaciones de otros países, ¿sí? Y acá, salvo en el caso de las medidas de salvaguardia, nos va a importar de dónde son originarias las importaciones, ¿sí? Eh, contra el daño, una amenaza de daño, contra lo que sería la producción, ¿sí? de ese tipo de bienes que sean idénticos o similares, ¿sí? Entonces, dentro de lo que serían las medidas para la competencia internacional o medidas contra lo que serían medidas de competencia, de defensa de la competencia, tenemos dos tipos de competencia, ¿sí? Primero hay que diferenciar eso, la leal y la desleal, ¿sí? La leal es aquella que tiene que ver con un problema de competitividad interno del país. Es decir, nosotros no somos competitivos en la producción de algún producto, ¿sí? De algún bien. Entonces, digamos, se aplican ciertas medidas para darnos como ese tiempo para poder ser competitivos, ¿sí? Competitivos quiere decir que somos caros, por ejemplo, ¿no? Que es lo que generalmente nos ocurre, ¿sí? Por la carga impositiva, por la inflación, por desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el país, ¿sí? Pero, digamos, la base del problema es que hay un problema de competitividad interno, es algo interno del país, no es externo el problema, ¿sí? En cambio, el caso de la desleal, ¿sí? El problema, podríamos decir, está en el exterior, ¿sí? Del país. Entonces, ¿por qué? Porque existe dumping, ¿sí? En los productos que exporta cierto país, ¿sí? En los productos originarios de cierto país, o existen subvenciones en el país de origen del exportador, ¿sí? Entonces, en esos casos consideramos que es una competencia desleal, ¿sí? Ahí sí lo asociamos como con algo más negativo, con algo... Bien, en los dos casos se está perjudicando la producción nacional. Hay un caso que digamos que podría ser más culpa nuestra y el otro caso que no sería culpa nuestra, podemos decir así, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿sí? Tanto como la leal y la desleal, vamos a aplicar instrumentos de defensa comercial, medidas de competencia comercial, pero vamos a ver que en función de cuál sea la situación o el problema, vamos a aplicar distintas medidas. Entonces, por eso es importante que ustedes, en primera medida, sepan diferenciar si estamos ante un caso de competencia leal o desleal, ¿sí? Entonces, si estamos leal, van a ver que se aplica una medida, ahora la vamos a explicar. Y si es desleal, se va a aplicar otras medidas. Pero dentro de la desleal tengo que ver primero si tengo dumping o si tengo subvenciones, ¿sí? ¿Alguna duda por ahí? Creo que hay algún micrófono abierto, si no me equivoco. Pensé que alguien iba a decir algo. ¿No? A ver, ¿había algo en el chat por las dudas? No. Bien, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien? Tenemos leal y desleal. Vamos primero a lo que sería la... bien, antes de explicarles qué es la lealidad desleal, decirles que la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Dirección de la Competencia Desleal es la entidad, ¿sí? Que se encarga de regular o de vigilar, digamos, todo lo que es la defensa, las medidas de defensa de la competencia leal, desleal en nuestro país, ¿sí? Es la autoridad de aplicación en temas de dumping, subsidios y salvaguardias. La realidad es que, bueno, siempre la Comisión Nacional de Comercio Exterior y Dirección de la Competencia Desleal está dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Yo se lo simplifico así porque obviamente en cada gobierno va cambiando el nombre, ya me perdí, pero para que sepan que siempre hay un organismo específico que se encarga de todo lo que es la competencia leal, desleal y demás. De hecho, yo ahora lo que les voy a explicar y demás, si bien lo tienen en la bibliografía, lo pueden consultar en la página de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y Dirección de la Competencia Desleal. Yo les dejé el link ahí en el campus, donde tienen bien todo el procedimiento de aplicación, de dumping, de subsidio, bueno, las medidas contra el dumping, los subsidios y las salvaguardias, que ahora igual las vamos a ver, pero bueno, por ahí, si algo no les quedó del todo claro, pueden entrar al link y van a ver que también está bastante claro ahí. Bueno, y otra cosa que no les dije es que también nos basamos, ¿sí? En lo que dice la OMC
en relación a todos estos temas, ¿no? Después van a ver que uno de los principios de la OMC es la defensa de la competencia leal, ¿sí? Que hayan más prácticas de competencia leal, o sea, que haya un comercio más leal en realidad, en detrimento de prácticas de comercio desleal, en detrimento de dumping, de utilización de subvenciones, ¿sí? Bueno, no es un tema que tal vez sea complicado, pero es complejo a veces entender esto. Entonces, tal vez por los términos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes sepan diferenciar bien, como les decía, la leal de la desleal, y ahora vamos a arrancar dentro de la desleal, que hay dos casos, ¿sí? El caso de la desleal, ¿sí? Puede ser que tengamos competencia desleal por dumping, que algo también habíamos hablado en la primera clase. ¿Alguien se acuerda que habíamos dicho del dumping? Ahí ya tienen un poco la guía, pero a grosso modo, ¿qué es lo que les quedó en la cabeza del dumping? ¿O qué país aplica mucho dumping? Era Puede en China, ser, ¿no? A ver, sí, sí, sí. A ver Uy, quién ¿cómo era es. la contraseña? 20. No. ¿Cómo era el DNI de Ale? 22 9 no, 004. Sí. Me parece que hay que silenciar el micrófono si no van a responder la consigna, ¿eh? Ahí estoy escuchando algo que no tiene nada que ver con la materia. Pero bueno, ahí estoy leyendo en el chat que pusieron China, que es uno de los principales países contra el cual se establecen las medidas para contrarrestar el efecto del dumping. Muy bien. Es un país que ingresa a otro país a un precio menor al valor de mercado. Bien. Un país vende a un precio muy bajo, el caso de China. Perfecto. Bien. Está bien que se queden con esa idea. Bien, en definitiva, en el caso de competencia leal y desleal, vamos a tener productos que ingresan, ¿sí? Importaciones a valores bajos, ¿sí? O sea, eso se va a dar en todos los casos, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver, como les decía, es cuál es el origen de eso, ¿sí? ¿Por qué se importan a valores tan bajos? ¿Dónde está, podríamos decir, el problema? Bueno, en el caso de la leal es un problema interno, en el caso de la desleal es un problema externo. Entonces, una de las causas puede ser el dumping, ¿sí? Entonces, el país, ¿sí? Un país, por ejemplo, caso China, exporta entonces un producto a un precio inferior al valor normal. ¿Y qué es el valor normal de un producto? Bueno, la venta que puede llegar a tener ese mismo producto en el mercado interno de China, es decir, bueno, yo en China lo vendo a $5 y a Argentina lo vendo a 2,50, ¿sí? O, por ejemplo, el precio que lo está vendiendo China a otros países, dice, bueno, a Estados Unidos le voy a vender 4,50 y a Argentina le vendo 2,50. O incluso cuando a veces se vende por debajo del costo de producción, que eso implicaría una pérdida en realidad, ¿no? Pero bueno, estamos bien si decimos que se exporta un producto a un precio inferior a su valor normal, ¿sí? Que lo relacionamos mucho con el valor de mercado, en definitiva, ¿no? Pero bueno, cuando se hace toda una investigación de dumping, justamente se quiere ver cuál es el valor que debería tener ese producto, cuál sería su valor normal para tenerlo de referencia y decir, bueno, a esto estoy importando el producto y este es su valor normal, ¿no? Por eso es que hablamos del concepto de valor normal. Por ejemplo, acá tenemos un caso de importaciones de calzado, ¿sí? Entonces tenemos los precios por par, ¿sí? Bueno, obviamente son precios, dicen, en precios argentinos viejos, pero para que, digamos, vean en el ejemplo, ¿sí? Lo que sería los precios de industria nacional, que van aumentando con los años, ¿sí? Básicamente ese es el concepto. El valor al que se importan de China, que fíjense que siempre está por debajo del valor de la producción nacional, y el precio del mismo producto en China, ¿sí? Que al principio en China digamos, lo venden por debajo, pero después vemos que en China el precio es mayor que lo que se importa en nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí estamos viendo que es un caso efectivamente de dumping. ¿Cuáles son los motivos? O sea, ¿por qué se puede exportar en condiciones de dumping? Porque uno dice, ¿para qué van a vender tan barato? O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ellos quieren tener su ganancia, ¿no? Bueno, puede haber distintos motivos. La discriminación internacional de precios. A veces lo que hace, discriminación en el sentido de poner
distintos precios en distintos mercados en función de lo que puede llegar a pagar cada mercado, ¿no? O sea, es decir, bueno, este mercado me va a pagar hasta acá, en función de la competencia, en función de su poder adquisitivo, ¿sí? Acuérdense de silenciar el micrófono, por favor, ¿eh? ¿Por qué tiene eso? Ahí estoy viendo, a ver si los puedo silenciar. Agostina, ¿podrá silenciarlo el micrófono? Agostina Salazar, por favor. Bueno. Entonces, podemos aplicar distintos precios, ¿sí? En función de cuál es nuestro motivo, digamos, de tipo comercial, ¿no? Es decir, bueno, a este país le vendemos a este precio, te le vendemos a otro. Eso podría llegar a ser válido. Políticas de promoción de precios, decir, bueno, quiero ganar un mercado y entonces lo empiezo vendiendo a un producto, a un precio, perdón, muy bajo. ¿Sí? Es decir, bueno, como una cosa de incentivo, decir, bueno, entro por primera vez, me quiero promocionar, lo vendo a un precio muy bajo. Y las políticas de precios predatorios, que ya sería como una cuestión ya bastante más desleal, que es decir, bueno, sí, empresas que venden a pérdida durante un tiempo, para decir, bueno, elimino a toda la competencia. ¿Sí? Es decir, me la banco un tiempo y después elimino a toda la competencia y me quedo yo. ¿Sí? Esos serían los motivos por los que puede existir dumping. Entonces, ¿cuál es el remedio o cuál es la medida que se utiliza para contrarrestar el dumping? El derecho antidumping. ¿Sí? Justamente, la palabra lo dice, antidumping. ¿Y derecho por qué? Porque en definitiva es un arancel. ¿Sí? Van a ver qué es un arancel. Ahora vamos a ver qué tipos de derecho antidumping se pueden aplicar, pero es importante esta cuestión que la vamos a ver un poco repetida en todas las medidas que vayamos viendo, tanto sean de desleal o desleal, es que para aplicar una medida de este tipo se tienen que cumplir tres condiciones, ¿sí? Porque no podemos aplicar la medida solamente porque alguien dentro de la producción nacional, que bueno, que obviamente tiene que ser una cantidad representativa, más del 25%, ¿sí? De empresas para que representen la producción nacional. Cuando se pide la aplicación de una medida antidumping, la Comisión Nacional de Comercio Exterior inicia una investigación y estudia a ver si es procedente o no, pero obviamente tiene que reunirse una cantidad importante de empresas que digan, bueno, somos varias las afectadas, ¿sí? Que representen la rama de la producción nacional, digamos, ¿no? No es que va a caer una empresa, salvo que sea una empresa muy importante, que represente, no sé, más del 50%, ¿sí? De lo que se produce, de un producto similar, bueno, entonces sí, le van a hacer caso, ¿no? Pero siempre, generalmente los pedidos se hacen a través de cámaras, ¿sí? De sectores, por ejemplo, el calzado, ¿sí? Bajo lo que es la Cámara de Calzado, la Cámara de Calzado Argentina pide, que nuclea obviamente a empresas productoras nacionales de calzado, bueno, piden aplicación de derecho antidumping cuando, por ejemplo, ven que están siendo perjudicados. Y de hecho hay un derecho, que lo van a ver en el caso práctico, un derecho antidumping para la importación de calzado, de origen China específicamente. ¿Sí? Porque acá es importante siempre cuál es el país desde donde se exporta y que sean productos originarios de ese país. ¿Sí? Después también vamos a ver, no es lo mismo exportar de un país que el producto sea originario de ese país. ¿Sí? Pero siempre acá lo que nos importa es el origen de ese país. Entonces, en el dumping, obviamente se va a analizar en esa investigación cómo fueron, como les decía, cómo fueron las importaciones de los últimos años, cómo afectaron a la producción nacional, cuánto se produjo menos, hubo menos empleo, bueno, hay varios parámetros que se tienen en cuenta, pero el objetivo acá es poder llegar al cálculo de cuál es el margen de dumping, es decir, cuál es la diferencia entre el valor al que se está exportando el producto, que para nosotros es el valor al que se importaría, ¿sí? Y el valor normal de mercado. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, hay una diferencia de un 50%, por ejemplo. Entonces en la investigación hay que llegar a decir, bueno, el margen de dumping es este, la diferencia entre el valor normal y el valor de exportación del producto es este, ¿sí? El valor que se va a importar, esta es la diferencia. Bien,
Y después, el segundo paso sería determinar cuál es el daño. Es decir, bueno, ¿cómo afectó? ¿Sí? Como les decía, no sé, cerraron X cantidad de empresas, se dejó de producir, se bajó el empleo de ese sector. Se analiza una serie de cuestiones. Ahora igual vamos a ver un ejemplo. Y ese daño, acuérdense que podía ser una causa o una amenaza, si causar un perjuicio importante a la actividad productiva dentro de un territorio aduanero, en este caso dentro de Argentina, o una amenaza, ¿sí? De perjuicio, ¿sí? Algo actual, o que ya se haya producido, se esté produciendo, o que pueda llegar a pasar. E incluso se considera como daño cuando se retrasa el inicio de una actividad productiva. ¿Sí? Es decir, cuando se está empezando a fabricar un producto, por ejemplo, pero ya tiene que estar en marcha esa actividad productiva, pero se está iniciando, pero bueno, si che, no puedo ni arrancar porque veo que no voy a poder ni siquiera vender. ¿Sí? Y otra cuestión que es clave, ¿sí? Además saber cuál es el margen de dumping, que hay un daño, cuál es el daño, cuantificarlo, ¿sí? También establecer un nexo o una relación de causalidad entre el dumping y ese daño que se está produciendo, ¿sí? Porque el daño puede estar originado por otra cosa que no tenga nada que ver con el dumping. Entonces tiene que haber una relación de causalidad, tienen que estar relacionados. Se tiene que poder demostrar en la investigación que ese daño es causa del dumping, ¿sí? Entonces acuérdense, tres cuestiones fundamentales: determinar el margen de dumping, determinar el daño, ¿sí? Que sea causa o amenaza de un perjuicio a la actividad productiva o retrase el inicio de una actividad productiva, y luego que tiene que haber una relación de causalidad entre el daño y el dumping, ¿sí? Bien, ¿cómo se determina el margen de dumping? ¿Sí? Como les decía, esta comparación que hay a grandes rasgos entre el valor normal y el valor que se está importando, ¿no? Hay una serie de métodos que se utilizan. Esto es solo informativo, lo van a ver en la biografía, no hace falta que lo sepan. Pero bueno, se aplican promedios ponderados del valor normal y precios de exportaciones comparables. Hacen comparaciones, ¿sí? También se pueden ver el valor normal y los precios de exportación, transacción por transacción, si es algo más detallado, ¿sí? Pero se utilizan una serie de métodos específicos. Entonces, como les decía, cuando yo voy a analizar el daño, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues si soy la Comisión Nacional de Comercio Exterior, ¿sí? A donde se hace la investigación de si procede o no aplicar el antidumping. Bueno, voy a examinar el daño. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los precios internos, ¿sí? Si los precios empezaron a bajar, ¿sí? Porque ingresaron productos más baratos. Si el volumen de producción empezó a disminuir porque las empresas dejaron de producir porque no pueden competir. ¿Cómo está el empleo? Hay menos personas trabajando en ese sector, los salarios bajaron. ¿Cómo es la productividad de las empresas? Obviamente las empresas entre más fabrican son más productivas, ¿sí? Los costos los pueden distribuir mejor entre mayor cantidad de unidades productivas, de producción. ¿Cuál es el nivel de inversión? Si vemos que las empresas están comprando maquinaria porque quieren producir más, invierten en tecnología o no, la capacidad instalada, si las fábricas están vacías, ¿sí? Eh, bueno, el margen de dumping también, si es un margen de dumping grande o chico, va a influir también. Y también, bueno, lo que les decía, el análisis fundamental de las importaciones, ¿sí? La relación de causalidad, como les decía, es el nexo entre el daño y el dumping, porque otros factores pueden ser los que estén afectando la rama de la producción nacional. Siempre tiene que poder probarse. El derecho antidumping, como les decía, es un arancel, ¿sí? Que puede aplicarse bajo la forma de un FOB mínimo de exportación, por ejemplo, el del calzado, por ejemplo, calzado de origen China, ¿sí? Tiene que valer como mínimo 15,70. El FOB es la medida de referencia para las exportaciones, el valor FOB. Entonces, si yo importo un calzado que sale $10, bueno, tengo una diferencia de 5,70 que voy a tener que pagar como derecho antidumping por par, ¿sí? De calzado. Luego tenemos derecho ad valorem, ¿sí? Que es un porcentaje, ¿sí? Y el derecho específico es, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era una medida fija por una medida monetaria, ¿sí?
por unidad de producto o por unidad de medida de producto, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, $5 por kilo, ¿sí? Sería el derecho antidumping, por ejemplo. Esto que les decía, en Argentina seguimos el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6º del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del OMC, el Acuerdo antidumping, y fue incorporado en nuestra legislación argentina mediante la Ley 24.425, el Decreto 1393/2008 y la resolución de, bueno, el organismo, otro organismo que no existe. Pero bueno, que sepan que siempre la base de todo esto es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Nosotros adherimos a la OMC y para adherir también tenemos que incorporarlo a nuestra legislación nacional. Como les decía, todo este proceso de aplicación de derecho antidumping implica una investigación, ¿sí? Esa investigación se inicia a pedido de, como les decía, la rama de la producción nacional afectada, que tiene que ser una representación de esa rama de la producción nacional significativa. Luego, bueno, se hacen una serie de reuniones de asesoramiento, se hace para ver si procede, digamos, la investigación. En caso que sí, se hace una solicitud, luego se hace una investigación y luego hay una resolución final. En algunos casos donde se requiera alguna medida antidumping que no pueda esperar el tiempo que demoran estas investigaciones, porque esto es aproximado, pero como ven lleva su tiempo, se puede establecer alguna medida de tipo preventivo, ¿sí? Pero bueno, suelen más o menos aplicarse por 5 años, ¿sí? Es decir, bueno, tengo derecho antidumping, rige por 5 años y a los 5 años se vuelve a revisar, porque puede ser que ese valor, por el mercado, por las condiciones, hayan cambiado, ¿sí? Entonces, tal vez hay que volver a revisarlo. Eso sería lo que es dumping, competencia desleal por dumping. Se aplica derecho antidumping. Otra de las causas de la competencia desleal, que también tienen que ver con algo externo al país y tienen que ver con el productor o exportador, son las subvenciones, ¿sí? Subvenciones o subsidios, lo podemos usar como sinónimo, no hay problema, pero implican que el productor o el exportador recibe un beneficio, ¿sí? Que sería este subsidio, esta subvención, en su país de origen, ¿sí? Que ese beneficio lo obtiene una entidad estatal financiera o económica, ¿sí? Que puede ser que esa subvención sea en forma directa otorgada por un gobierno o a través de una entidad pública. Pero en definitiva, si esas empresas están subvencionadas o subsidiadas, hacen que su producción, ¿sí? sea más barata, ¿sí? Con lo cual sus productos van a ser más baratos y tenemos el mismo efecto del dumping, ¿sí? Tenemos importaciones de productos a precios bajos, ¿sí? En nuestro país. Entonces, lo que hay que analizar en este caso no es tanto el tema del valor normal y demás, sino lo que vamos a, o el margen de dumping, lo que vamos a ver es si efectivamente hay una subvención que esté recibiendo la empresa en su país de origen, ¿no? Según la Organización Mundial del Comercio, existe subvención cuando se recibe una contribución financiera, que pueden ser donaciones, préstamos, incentivos fiscales, compra de bienes, contribución financiera, plata, ¿sí? Financiación de un gobierno u organización en el territorio del exportador que impliquen obviamente un beneficio. Si estamos recibiendo plata, le va a redundar un beneficio, es algo que, no sé, se la juegan en el casino, pero se supone que la van a aplicar a la producción, ¿sí? de un bien, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es eso, es decir, bueno, es como que juegan con ventaja, es decir, che, en ese país subvencionan, entonces, claro, nosotros no subvencionamos porque no estamos en condiciones, bueno, ¿cómo competimos con eso? ¿No? Entonces, bueno, la OMC considera que son prohibidas las subvenciones a la exportación y al contenido nacional porque se supone que discrimina a los importados. ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación de la medida comercial que corresponde en el caso de las subvenciones, que es el derecho compensatorio? ¿Sí? Acuérdense, dumping, derecho antidumping, eso es fácil porque antidumping, y acá es derecho compensatorio si el origen del problema es que se aplican subvenciones en el país del exportador o del productor, ¿sí? Entonces, en el caso del derecho compensatorio también se van a analizar las importaciones, se va a ver lo mismo que en el caso de dumping,
pero lo importante no es en este caso determinar un margen de dumping, sino que lo que estamos haciendo es, a ver, Agostina, ¿podrás silenciarlo? Porque no encuentro dónde te puedo subir. A ver, si no, necesito que por favor silencies el micrófono. A ver. Profe, es otro el que tiene el micrófono prendido. Benjamín se llama. Ah, Agostina, ¿sos? Porque te veo que estás con el micrófono, por ahí no estás haciendo ruido, pero eh, necesito que todos silencien algo que tengan alguna pregunta para hacer. Bueno, para la próxima buscaré porque sabía dónde estaba, pero bueno, no importa. Bueno, creo que ahí ya no se escucha. Bien, entonces, en el caso del derecho compensatorio, esperen que pase, ¿sí? Tenemos que definir la cuantía de la subvención, no nos vamos a preocupar tanto por el margen de dumping. También tenemos que ver cuál es el daño, también puede ser que cause o amenace un perjuicio importante a la actividad productiva que se desarrolla en un territorio aduanero o un retraso al inicio de la actividad productiva siempre esté en ejecución. Y también tiene que haber una relación de causalidad. ¿Sí? Vieron que es similar al caso del dumping. ¿Sí? Tenemos como elementos comunes el daño y la relación de causalidad, pero el origen, ¿sí? del problema, digamos, esas importaciones a valores bajos, ¿sí? respecto a los productos que se venden en Argentina, es o el dumping o en este caso las subvenciones en el país de origen. Por favor, no se confundan porque a veces dicen que las subvenciones en Argentina, ¿no? Siempre es en el país de origen, ¿sí? de los productos, el país del exportador. Y bueno, como les decía, tiene que haber daño, ¿sí? Tiene que estudiarse cuál es el daño y tiene que haber una relación de causalidad, ¿sí? Es decir, un nexo, ¿sí? Algo que vincule el daño con la aplicación de subvenciones en el país de origen. También para aplicar un derecho compensatorio hay que hacer una revisión, hay que hacer una investigación y iniciarla, reunirse, ver que procede la solicitud, luego la investigación formal y luego eso tiene que dar lugar a una resolución final. También los derechos compensatorios pueden ser FOB mínimos de exportación, derechos ad valorem o derechos específicos, al igual que los derechos antidumping. Argentina sigue los lineamientos del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Todos estos acuerdos, como les había comentado anteriormente, están subidos al campus, son muy largos, pero bueno, si tienen alguna duda o quieren ampliar el tema, pueden leerlos, por supuesto. Están también incorporados en la legislación de nuestro país, ¿sí? Y por último, vamos a ver la última medida de defensa comercial o para la competencia internacional, que son las medidas de salvaguardia, ¿sí? Habíamos dicho que el derecho antidumping y derecho compensatorio se aplicaba en casos de competencia desleal, ¿no? Bien, en el caso de las medidas de salvaguardia, ¿qué tipo de competencia era? ¿Se acuerdan que dijimos? Era la competencia Leal. la leal, perfecto. ¿Sí? Ahí estoy, mientras les preguntaba esto, estaba viendo el chat. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, entonces, las medidas de salvaguardia se aplican en casos de competencia leal, ¿sí? Habíamos dicho que cuando es leal son cuestiones que tienen que ver con la competitividad interna de un país, es decir, somos o no competitivos en la producción de un determinado bien. Y se supone que son medidas de urgencia, ¿sí? Al igual que las otras son medidas temporales, pero en este caso se consideran que son medidas de urgencia contra las importaciones de determinados productos. Y acá no importa el origen. Dice, bueno, en el caso de medidas de salvaguardia se aplica, por ejemplo, habíamos visto que podían llegar a aplicarse medidas cuantitativas, ¿sí? Para las importaciones de determinado producto. Y siempre cuando se dice el producto se dice la partida arancelaria. ¿Sí? Siempre es la partida arancelaria. Entonces, para los productos tal, partida arancelaria tal, ¿sí?
no importa el país, se aplica la medida de salvaguardia. En el caso del dumping, antidumping y derecho compensatorio, ahí sí siempre se tiene que especificar el origen de la mercadería, porque depende el país, ¿sí? Si se aplica o no, ¿sí? Porque se estudia, ¿se acuerdan que habíamos hablado del país de origen siempre, ¿no? Acá es decir, bueno, no importa el origen, estos productos no se pueden importar o los vamos a restringir. Entonces, es una medida de urgencia, es temporal, por eso es durante el periodo necesario para prevenir o reparar el daño. Otra vez lo mismo, estamos tratando de contrarrestar el daño a la industria nacional. No son el resultado de prácticas desleales de comercio, porque obviamente estamos hablando de competencia leal, como ya dijimos, y pueden ser aumentos de derechos de importación o restricciones de carácter cuantitativo o cualquier otra medida a disposición de la autoridad de aplicación. Entonces, generalmente sí, son derechos de importación o medidas de carácter cuantitativo, ¿sí? Bien, eso sería el caso de la salvaguardia, y el objetivo, se supone, ¿sí? Es dar un horizonte de certidumbre, ¿sí? O mejorar las condiciones para que los productores nacionales puedan poner en marcha, digamos, sus programas, dice acá, de reconversión y ajuste, es decir, bueno, en definitiva, para darle cierto tiempo a las empresas para que puedan, obviamente, ser más competitivas. ¿Qué pasa en la realidad? La intención es buena, pero no solamente esto es lo que permite que las empresas sean más competitivas, sino también el entorno macroeconómico del país y lo que les decía antes, que baje la inflación, que bajen otros impuestos, ¿sí? O sea, los motivos muchas veces están fundamentados y están bien, pero a veces las empresas no terminan de ser competitivas porque no se dan otras condiciones, ¿sí? Cuando vamos a lo que serían las condiciones para la aplicación de las medidas de salvaguardia, otra vez lo mismo, tenemos tres condiciones fundamentales. Sí, fíjense, siempre cambia la primera, ¿sí? Porque tenemos otra vez el daño y la relación de causalidad. Pero acá ponemos el ojo no en el margen de dumping, no en las subvenciones, sino simplemente en las importaciones, ¿sí? ¿Cuáles fueron las importaciones? ¿Cuál fue su aumento, ¿sí? En el territorio de un país, en este caso de Argentina? Y bueno, ¿cuál fue el aumento? ¿Cuál fue en términos absolutos o cuál es la cantidad? ¿Sí? O cuál es en relación a la producción nacional. Cuando se habla de términos absolutos, es decir, bueno, las importaciones aumentaron tantos millones de dólares, ¿no? Decir, no sé, 500.000 dólares en tantos años. Y absoluto es decir, bueno, aumentaron un 50% en relación a lo que se produce en el país, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería como relativo o en relación a la producción nacional. Entonces, bueno, amerita entonces aplicar la medida de salvaguardia. Bueno, tiene que haber daño y tiene que haber una relación de causalidad, ¿sí? Hay algunas excepciones que no se aplican para importaciones originarias de miembros del Mercosur, ¿sí? O cuando son importaciones originarias de un país miembro de la OMC en desarrollo, siempre que no excedan el 3% del total de las importaciones realizadas por el miembro importador, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que ustedes se queden con esto que les decía, ¿sí? Tenemos distintos tipos de competencia, la leal y la desleal. Dentro de la desleal tenemos dumping o subvenciones, aplicamos derechos antidumping o derechos compensatorios, y si es competencia leal tenemos salvaguardias, ¿sí? Y las condiciones, las tres principales, siempre que les pidamos las condiciones, acuérdense de poner las tres, ¿sí? Parece algo obvio, pero después nunca nos ponen las tres. Y bueno, en el caso también de lo que es salvaguardia, también tenemos un alineamiento con lo que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y está incorporado en la legislación argentina. Entonces, acuérdense, cuando se aplica una medida de tipo de competencia desleal, tenemos que ver cuál es el origen del producto, es decir, cuál es el país originario, excepto en el caso de la salvaguardia, que se aplica a los productos, a las importaciones de cualquier origen, y cuál es la posición arancelaria, o, bueno, se la conoce como NCM, que es de la nomenclatura común del Mercosur, ¿sí? Si ustedes ven las noticias, o pueden entrar a la misma BUCE, ¿sí? A la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pueden poner dumping, subvención, les van a aparecer todas las investigaciones que ya se han hecho o las que están en curso, entrando mismo a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, pero incluso a veces lo vemos en las noticias, ¿sí? Por ejemplo,
Dice, abren investigación por dumping en autopartes importadas desde China. En nuestro país principalmente son medidas antidumping las que se aplican, ¿no? Entonces la Secretaría de Comercio inició un expediente sobre el ingreso de ruedas de acero para autobuses, camiones, remolques y semirremolques. Por dumping, Argentina impone gravamen de 34% para amortiguadores chinos de motos. ¿Sí? Son todas medidas de derecho antidumping, ¿no? Dice ahí, la medida fue aplicada por el Ministerio de Producción, la participación de estos importados, de esos productos importados, representan el 70% del mercado local, si no hay espacio para la producción nacional. Y después, bueno, a veces pasa que es al revés, que dicen que nosotros como país incumplimos y que incurrimos en prácticas de competencia desleal, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que un país diga, bueno, Argentina incumple, está aplicando medidas de competencia desleal, voy a aplicar una medida que contrarreste. Por ejemplo, en este caso concreto, Perú consideraba que las importaciones de biodiesel de Argentina se hacían bajo condiciones de dumping. Entonces se aplicó medidas antidumping, ¿sí? Derechos antidumping en Perú. Pero ¿qué pasa? Argentina consideró que Perú estaba perjudicándola porque no estaba bien fundamentado esto, ¿sí? No cumplía con lo que establecía la OMC. Entonces, bueno, para estos casos puede ser que, en este caso Argentina, se presente y haga un reclamo en la OMC y diga, bueno, no estoy de acuerdo con que Perú aplique estas medidas anti-dumping, me está perjudicando. Y ahí, a través de un sistema de solución de diferencias que tiene la Organización Mundial del Comercio, deberían ponerse de acuerdo y ver si, bueno, si efectivamente Perú tenía razón o Argentina, o si tal vez lleguen a algún tipo de acuerdo, ¿sí? Bueno, acá, antes de pasar ya lo último, vamos a ver algunos ejemplos. Les traje una resolución sobre un producto que se llama disocianato de tolueno, que es un producto químico, ¿sí? Y bueno, acá les voy a compartir lo que sería un ejemplo, ¿sí? Ya quédense tranquilos que lo vamos terminando. A ver si se los puedo compartir, un ejemplo de una resolución donde podemos ver todo lo que se analiza Quiero para, vengo, sino que no vengo si. para poder Perdón, aplicar en un uso. Está en clase. derecho antidumping. Porque ¿Sí? tiene dos clases juntas. Sí. ¿Querés los auriculares? Chicos, por ¿Los favor, auriculares? silencien el micrófono ¿Los a auriculares? Sandra. Gracias. Bueno, sí, ahí están dos clases juntas. Bueno, a ver, ahí les comparto. A ver. Ahí les comparto acá. Sí. Bueno, entonces sería la resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, en ese momento se llamaba así, decía cierre de investigación, porque ya se hizo toda la investigación, dice, se fija FOB mínimo para NSM 2929-1021, que es la partida arancelato, la partida arancelaria, producto disocianato de tolueno 8020, bueno, súper específico. Pero bueno, para que vean, dice, al principio están todo lo que se consideró y al final, en la resolución, tenemos lo que se dictaminó, ¿sí? Entonces, acá les marqué como algunas cosas importantes que tienen que ver con lo que estuvimos viendo. Dice, considerando, o sea, todo lo que se analizó, dice, mediante el expediente citado, la empresa petroquímica Río Tercero, S.A., ¿sí? Solicitó el inicio de una investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la República Argentina de este producto, originarias de Estados Unidos, posición arancelaria 2929-1021. ¿Sí? Entonces ahí vemos el producto, vemos la partida arancelaria y vemos el origen que es Estados Unidos. ¿Sí? Y vemos también que esta petroquímica Río Tercero, S.A., fue la que pidió que se inicie el proceso de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en este momento la Secretaría de Industria, Economía, Conocimiento, Gestión Comercial Externa declaró procedente, es decir, dijo, ok, abramos la investigación, ¿sí? Corresponde, de acuerdo a la investigación inicial que se hizo, ¿sí? Y fíjense que acá ya tenemos que a partir digamos, de la investigación que se había hecho, se propone un 173,49% se establece, perdón, como margen de dumping, ¿sí? Fíjense que es un margen bastante importante, ¿no?
Entonces dice que se expidieron, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la que les había mencionado, se expidió respecto al daño y la causalidad a través de un acta, y dice, bueno, el daño es causado por las importaciones con dumping originarias de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice que analizaron un montón de cosas, dice las importaciones originarias de Estados Unidos se incrementaron en términos absolutos en los periodos analizados, bueno, dice cuánto se incrementó, después dice que el consumo se redujo, todo se observó un escenario donde la industria nacional estuvo en condiciones de abastecer la totalidad del consumo, y esto lo aclaran porque a veces puede ser que nosotros no produzcamos o no haya suficientes empresas que produzcan algo que se necesite, ¿sí? Entonces, bueno, también puede ser el caso, pero acá lo que dice es no, había capacidad productiva y las empresas no producían esos productos. ¿Por qué? Porque se invadía el país de productos de ese origen a un valor bajo. Entonces, bueno, o sea, son cosas que les decía que se van analizando. Se observaron los precios de importación del producto por debajo de los productos nacionales, ¿sí? Bueno, la capacidad instalada, en este caso de Petroquímica de Río Tercero, se redujo a lo largo de todo este periodo. Bueno, entonces dice que se generaban competencias desfavorables para el producto nacional. Bueno, y dice que además se analiza que específicamente del origen Estados Unidos eran las que causaban el dumping, ¿no? Bueno, se los resumo porque es bastante largo, pero en definitiva, cuando llega a la parte de la resolución, dice, resuelve el Ministerio de Desarrollo Productivo, proceder al cierre de la investigación, ¿sí? Dice, para este producto, origen Estados Unidos, posición arancelaria tal, y se fíjase a las operaciones de exportación de este producto, esta posición arancelaria, origen Estados Unidos, siempre se va a aclarar, el derecho antidumping, bajo la forma de un FOB mínimo de exportación de 2.730,56 dólares por tonelada. ¿Sí? Es un derecho específico, pero es un FOB mínimo. Es decir, es un valor mínimo que tiene, el precio mínimo que tiene que tener por tonelada de importación este producto, ¿sí? Entonces dice, cuando se despacha a plaza la mercadería, es decir, cuando se importa, ¿sí? Precios inferiores, corresponde la aplicación de un antidumping definitivo equivalente a la diferencia entre el valor mínimo de exportación FOB y el precio FOB de exportación declarado, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado. ¿Sí? Pero lo que dice en una parte es esto que les decía, fíjense que el margen de dumping era, ya no me acuerdo, pero era como 173,49%, o sea, el estudio dio que era un margen de dumping importante, ¿no? Entonces, bueno, esto también era una de las causas, uno de los motivos que fundamentaban el tema del daño, ¿sí? Y que es una de las cosas, de las condiciones que tienen que darse para la aplicación del derecho antidumping. Y otra cosa importante es lo que les decía, dice, la presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial y tendrá vigencia por 5 años. Son medidas temporales, entonces a los 5 años se vuelve a revisar, ¿sí? Si esa medida corresponde que siga o no, o si tal vez que siga, pero se modifique ese valor, ¿sí? Entonces debería como reabrirse esa investigación, ¿sí? Y bueno, lo último que les voy a mostrar, que son también algunos ejemplos rápidamente. A ver si lo ven. Que ustedes cuando entran a, como les decía, a la BUCE, pueden buscar, ¿sí? Todas las investigaciones que hay sobre dumping, pueden buscar las intervenciones de ANMAT, los determinados trámites. La idea es que cada vez más los trámites se canalicen a través de la plataforma de trámites a distancia, o TAD, o la ventanilla única de comercio exterior. Cada vez más trámites, por suerte, se pueden hacer por esta vía, porque uno se evita poder tener que ir a los distintos organismos o estar en Buenos Aires, ¿sí? Se ahorran tiempo, se ahorran costos. La idea es simplificar cada vez más el comercio. Y bueno, como les decía, si ustedes entran, por ejemplo, a la ventanilla única de comercio exterior, que ahora tiene igualmente otra interfaz porque se la han cambiado, ustedes, por ejemplo, acceden a esta posición de calzado, ¿sí? Está desde hace unos años, porque si ustedes entran ahora no les va a decir licencia en automática, pero bueno, acá ven que tienen
toda la información para esta partida arancelaria, que es la 42032100-190D. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden ver que tiene como primera medida una barrera paraarancelaria, que es una licencia no automática, y después también acá tenemos lo que serían las barreras arancelarias, ¿sí? Tenemos lo que sería un arancel externo común de un 20%, un derecho de importación extrazona y un derecho de importación intrazona. Bueno, ahí no me meto en la diferencia entre esto, pues después lo vamos a ver, pero acá ya todos saben que si ven aranceles son las barreras arancelarias, ¿sí? Después pueden haber preferencias arancelarias, ¿sí? En función de cuáles sean los países originarios de los productos y que hayan firmado acuerdos con Argentina o con el Mercosur concretamente. Después acá tenemos intervenciones previas, ¿sí? Cuando vean intervenciones siempre van a ser barreras pararancelarias. Declaración jurada de embalaje de madera, ¿se acuerdan que era lo que les había comentado de SENASA? Licencias no automáticas, CIMI, bueno, en ese momento era CIMI. Después, bueno, acá tienen otro ejemplo, este caso era cerveza sin alcohol que tenía licencia automática como barrera pararancelaria, ¿sí? Bueno, podían haber distintos casos, ¿sí? Y bueno, en este caso también teníamos, bueno, el arancel externo común era el 20, el 35, bueno. Tengo más ejemplos, pero bueno, dada la hora no los quiero marear. Van a ver después más ejemplos cuando veamos los casos prácticos. Quería saber, bueno, si les había quedado alguna duda de lo que vimos hoy. Mientras tanto, voy viendo todo este tema de la asistencia, pero piensen si les quedó alguna duda. Acá veo una consulta en el chat, perdón, que te queme, pero por si alguien más te hace esta misma pregunta, que hay algún paro para el jueves. La verdad no tenía idea. Sé que se hablaba de un paro hoy, que después dijeron algo del jueves, de camioneros o algo así. A ver, en principio nosotros tenemos clases normalmente. Si por alguna razón suspendemos, les vamos a avisar por el campus, pero quédense tranquilos que en principio hay clases. ¿Sí? Cualquier modificación siempre les vamos a avisar. Bueno, ahí está Rocío que dice que entendió bien, me alegro. Bueno, no sé si el resto tiene alguna duda. Obviamente procesenlo, como les dije la otra vez, lean la bibliografía, que eso es súper importante, no solamente quedarse con lo que ven en PowerPoint, en la clase. Sí, es importante que lean la bibliografía, que vayan a la clase de práctica. Antes del parcial, repasar los ejercicios prácticos también. Nosotros igual siempre hacemos un ejercicio integrador, similar al que hay en el parcial, como repaso. La página que mencioné, de donde pueden sacar toda la información de las barreras arancelarias y pararancelarias en Argentina, es la ventanilla única de comercio exterior, antes llamada centro de... O sea, es como que dentro de la ventanilla única de comercio exterior, la idea era centralizar todo lo que fuera comercio exterior, pero todavía no se completó esa tarea. Y dentro de la ventanilla única de comercio exterior está el centro de información de comercio exterior. Que ustedes ponen BUCE, los va a llevar a esa página. Entonces, ahí pueden probar, pueden poner un nombre de cualquier producto si no saben la posición arancelaria. Y bueno, aunque no lo sepan, pueden ir viendo a ver qué barreras les trae. Les puede servir también para practicar incluso para el parcial, porque pueden ver distintos ejemplos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Todas las fotos que estuvimos viendo recién van a estar en el campus o era solamente para la clase? Es para la clase porque, a ver, yo siempre les dejo en el campus un PowerPoint con un resumen de lo que vemos, como para que ustedes tengan una Sí, guía, que yo siempre les bien, digo, obviamente eso no es suficiente, porque la idea es que eso les sirva de guía y ustedes vayan leyendo la biografía y vayan ampliando cada uno de esos temas, ¿no? Pero bueno, sí, son sí, como lo principal que vemos, ¿sí? Obviamente yo bien, acá tomo eso y lo completo mucho más porque les pongo ejemplos o cosas.
Sí, sí, sí. Pero después van a tener la guía, después sí se les va a habilitar el PowerPoint. Eso no se preocupen, pero no, no Ah, es perfecto. exactamente el que vemos en clase. Por eso es importante que vengan, que tomen nota, ¿sí? No, sí, sí. Lo que pasa es que hay algunas partes, como por ejemplo, cuando explica la defensa comercial y todo eso, que lo entiendo un poquito más así que leerlo en el módulo que tenemos. Claro, claro, claro. Bueno, sí, Perfecto. a ver, ahí lo vas a tener como guía. Igualmente, quédense también tranquilos, yo los trato de tranquilizar siempre. Qué bueno, que después vamos a tener, cuando llegue el momento, una clase de repaso, vamos a volver a ver todo. Igual si ustedes van teniendo dudas de una clase a la otra, las podemos ver al principio, ¿sí? Después, bueno, cuando tengamos presencial también. Pero bueno, digamos, no se cuelguen y no dejen todo para estudiar al último momento. Vayan llevando los temas, si tienen dudas, después en la parte práctica como que van a terminar de cerrar y entender mejor. A veces cuando por ahí lo ven en la teoría como medio en la nebulosa y después lo ven en los prácticos y lo terminan de entender un poco mejor. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, si no hay ninguna otra duda, damos por terminada la clase. Acuérdense entonces, la semana que viene van a tener clase con Nahuel, van a ver la unidad 3 con él, y después la otra semana nos volvemos a ver y ahí arrancamos con lo que es la unidad 4, ¿sí? Y ahí ya terminamos con lo que es virtual de la primera parte y ya después arrancamos con lo presencial. No los quiero marear, así que bueno, quédense que la semana que viene tienen clases con el otro profe, ¿sí? Y con la otra comisión. Bueno, nos vemos. Buenas noches a todos, que descansen. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Sí.